Hola, Dios les bendiga, saludos, ¿cómo están? Les saludo como siempre su hermano, su amigo y su enemigo por causa del Evangelio de Jesucristo, Julio Matamoros, de la obra de Dios, Ministerio Profético Palabra Ungida. Hoy quiero hablar y quiero entrar en el canal de Contradicciones de Dios para hablar sobre este tema. Es un tema que sí existe una contradicción y que muchos evangélicos y muchos religiosos no quieren reconocerlo, pero sí hay una contradicción aquí. Por lo tanto, no existe una forma estricta de poderlo explicar cuando te pregunten por qué se contradice la escritura aquí. Yo creo que nosotros como predicadores, como ministros, debemos de ser honestos de cuando hay una contradicción, reconocerla que la hay. En este caso yo voy a explicar a todos los que tengan preguntas con respecto a esta contradicción. Lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar con la contradicción que en las escrituras se encuentra con respecto a la muerte de Judas, y no solo a la muerte de Judas, sino que también vamos a hablar con respecto al campo que se adquirió. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 27, dice la escritura en el versículo 5-6, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahí dice la escritura que Judas fue y se ahorcó. De ahí en el versículo 6 dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces ahí tenemos el relato en el libro de Mateo capítulo 27, 5, 6, 7, 8 y 9, donde dice claramente que Judas murió ahorcado, que él se autodesvivió. Ok, para que no me pongan ahí, porque esas redes sociales me sacan de quicio. Lo otro que dice claramente es que los líderes fueron los que compraron el campo, que se llama campo de sangre, a Soldama, ¿verdad? Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 18, para no leer mucho. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces aquí vemos el relato que es totalmente distinto, que es totalmente contradictorio a lo de Mateo, que claramente en el libro de los Hechos está diciendo que Judas fue el que compró el campo, pero no solo eso, sino que la muerte de Judas aquí es totalmente distinta. No dice que se resbaló, no dice que nada como muchos quieren explicar. Lo que dice la escritura es que adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. No dice qué fue lo que se reventó, pero pudiera entender que está diciendo que se le reventó el cráneo, ¿no? Se reventó la cabeza por la mitad. No lo dice. Es que hay que ser claro, en la traducción no se explica eso. Entonces, como no se explica, allá en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que los secretos le pertenecen a Jehová y los revelados a nosotros los hombres. Entonces, como no está revelado que si se reventó la cabeza, de qué forma, o que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. No sabemos si son las entrañas del cerebro o se reventó la panza. Entendemos que pueda estar hablando de la cabeza. ¿Ok? Así de sencillo, porque es mencionada que dice y cayendo de cabeza. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? El problema está en que es contradictorio al relato de Mateo. En Mateo dice que se ahorcó y aquí dice que se cayó. ¿Ok? Cayendo de cabeza se reventó. Voy a usar el término se reventó la cabeza porque ahí dice que cayó de cabeza. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo explicar esto? Pues existe solo una razón para explicarlo. Hay un error, hay una contradicción. ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Qué hacemos? Pues nosotros ya casi no podemos hacer nada a menos que nos atrevamos a escoger una de las dos. No podemos tomar ningún rumbo porque la escritura no nos da la autoridad en este caso, ni tampoco nos da la salida para poder decir exactamente
de qué forma se murió Judas, si se murió ahorcado o se murió cayendo de cabeza. Muchos explican de que se murió ahorcado y que al estar ahorcado ahí la cuerda se reventó y de ahí se rompió la cabeza. Pero eso no lo tenemos en la Escritura, por lo tanto no lo podemos enseñar de esa forma porque es añadirle a la Escritura. ¿Ok? Puede ser que sea cierto que de esa forma fue que sucedió, por lo cual los apóstoles hayan, en este caso Pedro haya dicho esto, pero no es un formato que Pedro haya dicho, bueno, Judas se ahorcó y con el tiempo la cuerda se reventó y ahí en el lugar donde estaba colgado, pues cayó bien de golpe y se reventó la cabeza. Eso hubiera sido algo muy importante para nosotros que hubiera sucedido, pero no sucedió, no está escrito. Entonces, por esa razón, no es recomendable. A los que son de sana doctrina debemos de ser claros. Si hay un error, si hay una contradicción, es correcto, no es correcto, es aceptable, pues no tenemos opción. Pero ¿qué explicación podemos dar? Bueno, siempre voy a decir esto. No quiere decir que porque haya una contradicción, Dios se equivocó, porque no fue Dios quien escribió las Escrituras. Dios inspiró a escribir las Escrituras, y las Escrituras desde lo que es el Antiguo Pacto y el Evangelio han sufrido persecución y han sufrido un montón de manipulación, vamos a decirlo así también, y ha sufrido un montón de errores. La Escritura contiene errores, por favor, dejen de ser altivos y arrogantes. Si los contiene, no es correcto, pero es aceptable. ¿Por qué? Porque las Escrituras se han venido dictando de lo oral a lo escrito, de lo oral a lo escrito. Y aquí tenemos una escritura que tenemos ahora nosotros que se escribió por lo menos hace 1900 y pico de años. Entonces, por supuesto que tiene la tendencia a que se cometa un error de tanto repasar. Yo he escrito libros y en un momento de cansancio no me he fijado que he puesto algo que no tenía que poner ahí, que puse un nombre que se vino a mi mente, y esa es la verdadera respuesta que le podemos dar a la gente, porque no existe una respuesta, no podemos estar inventando. Eso es algo, aunque parece inventado, pero no es una verdad. La Escritura se ha venido copiando y recopiando de lo escrito a mano, a ser imprimido y ahora en asuntos digitales que también se cometen errores en la Escritura. En este caso estamos leyendo la Reina Valera, contiene errores de datos, contiene errores de ortografía, contiene errores de historia, contiene errores de geografía, contiene errores de doctrina también, porque una doctrina dice una cosa en un texto y otra dice otro. Por lo tanto, a todos los que preguntan, a todos los que creen que Dios se equivocó aquí, se equivocaron ustedes. Dios no se equivoca. Si Dios se hubiera equivocado en las Escrituras, la luna, el sol y las estrellas no se mantuvieran ni salieran exactamente en el mismo momento que deben de salir todos los días. Desde ahí deben de ver que eso sí lo estableció Dios, ¿ok? Y que la Escritura la inspiró Dios, pero es escrita por hombres humanos como usted y yo, que cometemos muchos errores, que nos equivocamos, que se nos olvidan las cosas, que confundimos cosas, y esta no es una excusa para librarnos, es un error que se tuvo que haber corregido desde el principio que se empezó a cometer ese error. Si hubiera ido a los manuscritos existentes que habían para corregir este error y poder explicarlo bien, o sea que esté el error en el libro de los Hechos, o sea que esté el error en el libro de Mateo. No importa, alguien en el principio debió haber sido valiente y honesto y corregir estas cosas. Por lo tanto, no estamos poniendo excusa, es un error, no se puede explicar correctamente, no se puede elegir entre una y la otra. Sencillamente no por eso quiere decir que Dios se equivocó. Si Dios comete errores, entonces tú mañana no te deberías de despertar, y si te despiertas no deberías de hallar el sol saliendo del este, ni tampoco deberías de verlo ocultándose en el oeste, porque entonces Dios ha de haber cometido errores. Esas son las áreas donde debemos ver a Dios. Exactamente, eso es lo creado por Dios, eso es lo que Dios ha hecho. Entonces ahí deberían de haber los errores, pero las Escrituras fueron escritas por hombres, están recopiadas y recopiladas por hombres que se han equivocado, ¿ok? Reconocemos el error, les pedimos perdón a todas las personas que quieran tener un conocimiento. Ahora, el deseo de saber de qué murió, ¿en qué te edifica? No es una excusa. ¿En qué te edifica?
Así de sencillo, porque el resto de las escrituras que habla de que si te mueres sin Cristo, que vas al infierno, lo dice la escritura. Así que, por favor, arrepiéntete de tus pecados, que Cristo viene pronto. Dios les bendiga y gracias.